Cande López, nuestra estimadísima amiga artista que se va a hacer cargo de esta situación, pero aparte siempre trae columnas interesantísimas para que paremos la pelota y analicemos. Cande López, ¿cómo estás? ¿Qué has traído hoy para deglutir? Bueno, hoy en Perdidos en el siglo XXI vamos a hablar de algo que ya caracteriza a nuestra generación y al siglo XXI por excelencia. Absolutamente. Que es la ansiedad. Absolutamente. Absolutamente. Mira, está más feo que la ansiedad del mate ese, pero dale. Vamos a probar. ¿Qué onda? Bien, ¿cómo se llevan con la ansiedad? Muy... de manera cotidiana. Sintieron, bueno, ahí hay una diferencia para hacer también entre el estrés y la ansiedad. Me interesa, lo necesito. Que yo cuando encaré esta columna no tenía idea. O sea, siento que uso la palabra según me quede mejor en la oración. Como que no hay una diferencia. Como que estrés es algo más prolongado y ansiedad es algo como más al tacto. Por ahí estoy tirando cualquiera. Bueno, hay algo medio clave para diferenciarlos, que es que el estrés es una reacción a algo externo y en general la ansiedad tiene motivos más internos. ¿Que puede haber algo externo que te despierte un proceso más ansioso? Sí. Pero el estrés es como por algo de la afuera, ¿no? O sea, te estresa, no sé, el trabajo. Estímulo externo. Un estímulo externo, bien. Y la ansiedad tiene más que ver, o sea, para mí las dos tienen una clave, que es que nos hacen estar como proyectando el futuro. Claro. Como que todo el tiempo estamos en lo que va a pasar, o en lo que debería pasar, o en lo que tiene que pasar, o en lo que puede llegar a pasar. Y en general todas las técnicas como antiestrés y antiansiedad es intentar estar aquí y ahora. Sí. Lo cual es muy difícil. Lo cual es tremendamente difícil. A veces no es tan difícil, pero requiere como una conciencia que no podemos tener 24. Claro, sí. Una movida medio así. Y vieron que esto es, como ya dijimos en otras columnas, es esta columna se proclama anti-coaching. Anticosito, por supuesto, sí, y yo adhiero. Bien. ¿Qué sería la ansiedad? Puntualmente. Sí. Tiene que ver con este sentimiento de un evento que está por suceder. O sea, de las cosas que están por suceder. Es anticiparse al futuro con escenarios hipotéticos que en general son aterradores. Sí. Y lo que predomina es el miedo, ¿no? Como un sentimiento fatalista. Cualquier día en la República Argentina. Sí. Pero está bueno diferenciar una cosa, El país de la ansiedad se llama. Cualquier día. Igual sí, yo creo que tiene que ver realmente tiene que ver la coyuntura, y aparte diferenciarlo de una cosa es, hoy tengo un cumple, qué ansioso que estoy, tengo una gana de estar ahí, y otra cosa es padecerlo, sentir que si me preocupo por algo malo que puede suceder, no va a suceder. Eso es muy nocivo y me creer pasa. Que las cosas van a salir mal, o sea, siempre están imaginando el peor escenario posible y por más de que uno se diga a sí mismo, bueno, eso no va a pasar, la ansiedad es ese interno que te dice, sí, esto puede pasar. Yo quiero hacer un disclaimer. Seguramente la ansiedad tiene una mayor especificidad también en un análisis psicológico-psiquiátrico. Ninguno de nosotros tres está preparado para hablar desde ese costado, entonces hablaremos desde nuestra propia experiencia. Exactamente. Sí. Habiendo dicho esto, quiero decir que yo en diferentes momentos de mi vida he padecido de ansiedad y crisis de ansiedad, etcétera. Y en mi caso, no necesariamente se da en un sentido de pienso en un futuro que necesariamente va a ser malo. Es simplemente no puedo dejar de pensar. O sea, a mí, una de las manifestaciones de la ansiedad que me pasaba en mi persona es que yo no podía controlar mis pensamientos. Mi cabeza iba muchísimo más rápido de lo que yo podía controlar, seguramente sobre algo del futuro, pero incluso futuro inmediato. A mí me pasaba con la idea de no poder dormir. Yo era chico y la idea era que no iba a poder dormir. Y eso también es ansiedad en ese sentido. Claro. Sí, y bueno, pueden ser de un futuro inmediato, pero tienen que ver con eso, con la cabeza dándole máquina en general. De hecho, la sensación de no poder parar de pensar es una de las sensaciones más comunes que dice la gente que ya tiene la ansiedad como más arraigada o que se convirtió de alguna manera en un trastorno. Y un poco de eso también vamos a hablar, ¿no? Más allá de que muchas veces hagamos chistes sobre la ansiedad o que lo usemos lo usemos para hablar esto, uy, qué ansioso que estoy por algo que va a pasar, como está bueno también poder abrir la puerta de los trastornos mentales o las enfermedades mentales, porque yo creo que
todos conocemos hoy a alguien que está atravesando algún problema de salud mental. Como hay algo que también me impulsó a hacer esta columna, que es escuchar mucho a mi alrededor y en un entorno cercano, personas que, bueno, en algún momento tuvieron tratamientos y tuvieron que volver este último tiempo a esos tratamientos, sean psiquiátricos, psicológicos, personas que capaz nunca les había pasado y que están con ataques de pánico, que es una forma también de exteriorizar un ataque, o sea, tener un trastorno de ansiedad, ¿no? Hay uno que específicamente tiene que ver con los ataques de pánico. Y siento que hay algo que venimos generacionalmente hablando mucho. Como nuestra generación habla mucho de salud mental. Hay un montón de tabúes todavía sobre un montón de cuestiones, pero siento que en particular le damos mucha, y lo dicen también estadísticas de la Universidad de Massachusetts, pero también de la Organización Mundial de la Salud, de que es una generación que le da mucha importancia a la salud mental. El país con más psicólogos por cabeza, Argentina, y digo, de vuelta, tomo también lo que decía Facu en el recorte subjetivo de cada uno, lo digo con mi sesgo, donde es natural que un amigo mismo, hablo de mí, y decir, che, hoy voy a la psicóloga, voy al psicólogo, che, ¿me recomendás algún psicólogo? Estoy laburando esto, necesito hablar de esto. En mi sesgo, en el recorte que habito, está sumamente naturalizado. Celebro que sea así, y también tomo por ahí términos un poquito más, no tan clínicos, sino hasta diría sociales, que se han adoptado, como el burnout. Esto de, me acuerdo que creo que fue, no me acuerdo si era Leila Becho o Josefina More la que había sufrido un reel sobre este tema, que hablaba de quemarse básicamente en el laburo, quemarse, perder la motivación, y me describió una situación que a mí me identifica mucho, que es la incapacidad de pensar, ponerle de acá a 2 días. Parece contradictorio, pero no, esto de, no sé, el sábado tengo ganas de ir al cine. Pero no puedo ni armar mi sábado porque estoy tan quemado con lo que tengo enfrente que no puedo ni pensar que hay una vida que sigue después de esto. Suena tremendo, pero a veces sucede en el trabajo y uno lo come solo y no está bueno. Sí, bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud el año pasado, en septiembre creo, incluyó al burnout en como una enfermedad, o sea, como una enfermedad dentro del ámbito laboral. Un poco también bajando una política de que las empresas tienen que hacerse un poco cargo de la de la psicología de sus empleados. Sí, perdón, también. Vuelvo... Quizá me pongo más pesimista, pero viéndolo desde un costado tercermundista, viendo desde un costado de argentino en estas circunstancias, en esta situación, donde un empleo formal no te alcanza, un salario formal no te alcanza, donde el salario mínimo vital y móvil está muy por debajo. Donde la mayoría tiene más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Necesitas varios trabajos para llegar a fin de mes. Es imposible que no estés quemado. Digo, si tenés que laburar de 8.000 cosas para llegar a fin de mes, para darte un gustito, para estar bien en tu vida en particular, es imposible que mentalmente no estés ansioso, no estés quemado, lo que fuese. Entonces, me parece que también... Digo, es parte de un todo, no necesariamente es desde las empresas que son la responsabilidad de que la gente, sino es como crisis económica, uno de los males va a estar mal de la salud mental. A mí me pasa, digo, otra vez hablando desde nuestra subjetividad, que creo que es lo que hoy podemos hacer acá, y hago un paréntesis, es súper valioso también que hablemos desde nuestra, o sea, que lo podamos hablar desde el cotidiano, porque justamente eso... amplía que la persona que quizás lo está necesitando o que no tiene dónde hablar del tema encuentra a alguien al lado que esté hablando de eso y lo pueda naturalizar y pueda pedir ayuda, que es siempre lo que vamos a decir desde acá. Total. Pero esto, yendo al lo netamente económico, tenés un dinero que ahorraste y no sé qué, y tenerlo te da ansiedad. No sabes si guardarlo, si no guardarlo, si gastarlo, si no gastarlo, que la inflación te lo come, que se va el dólar a la mierda, que mejor guardarlo porque el alquiler se te va a ir a la chuta, no te des este gusto porque compra dólares, no compres dólares, vende dólares, no vendas dólares, es un quilombo. Y hay un elogio también en otro ángulo de la sobreproducción. Algunas lo hemos hablado, lo hemos parodiado, de hecho hay un sketch de los Monty Python que parodian una charla en donde decimos, yo ayer laburé 12 horas, no, peor yo que laburé 13 horas, yo peor que hoy ni siquiera tenía que estar acá, tengo que irme ahora en 10 minutos a... Y
por este elogio de la cultura del trabajo y demás, de repente legitimamos que, por ejemplo, el ocio está mal, la contemplación está mal, quien tiene el privilegio de poder hacerla en esta economía tan jodida como la que tenemos, esta competencia por quién está más dado vuelta por términos laborales, que a mí me parece una cagada y que al mismo tiempo soy parte de ella inconscientemente. El otro día hablábamos con compas de la facu, de gente que no... o sea, de no poder no hacer nada. O sea, no poder dedicarle un rato al ocio, no poder sentarte a mirar una serie sin sentir un rato de culpa. O sea, como decir, bueno, me dedico a esto este rato. O ella se llega a esa instancia del día por hartazgo, como diciendo, no, bueno, listo, ya está. Todas las cosas que tengo que hacer, como necesitar apagar la computadora del cerebral. Pero aún así hacerlo con un poco de culpa o no poder dejar de pensar en las cosas que deberías estar haciendo mientras estás dedicándote ese rato de ocio. Y eso es una de las características de la ansiedad también, como no poder dejar de sentir que tenés cosas que deberías estar haciendo, ¿no? No poder estar haciendo acá, hoy, en este momento, lo que estás haciendo porque estás en lo próximo. Y pegar la vuelta también, en el sentido de incluso hacer actividades de ocio que para vos mismo no son de ocio. Por ejemplo, dos ejemplos. Entrenar. Uno podría decir, bueno, voy a entreno y me libero. Y no, yo entreno porque es una responsabilidad para mí tener que ir a entrenar y estar bien de salud y mi físico y lo que chota fuese, por la sociedad, por mi trabajo, por lo que sea. O ver una serie. Bueno, me relajo, veo una serie de nada, una boludez. No, veo una serie que me tiene que dar un contenido cultural para poder hablar de esto luego. Como todo está de repente... Sí, productivizado. Sí, menos el fulbito. A mí la pelotita es algo que... No, pero hay un libro del último de Byung-Chul Han que habla el elogio de la inactividad. Esto de el sentarse a contemplar en el balcón. Y uno hace este disclaimer de uno entiende que hay gente que no es que no lo hace porque no leyó a Byung-Chul Han, porque no tiene tiempo, no tiene energía, porque está corriendo de acá para allá. Ahora, en términos macro, hay una condena a la inactividad. Sentarse a pensar, ver una película sin ningún fin más que disfrutar la película, nos cuesta cada vez más porque tenemos metidos que hay que estar laburando todo el tiempo, porque si no, no solo por una cultura, cultura que nos han dado vuelta, sino porque también como económicamente nos están comiendo los talones todo el tiempo, tenemos que estar generando riqueza para ganarle a ese permanente deterioro, ¿se entiende? Sí, ni hablar nosotros que trabajamos en cultura y que de repente... consumir cultura, que para muchos es como un espacio de ocio, totalmente. Para nosotros se vuelve como en algún punto, por más de que la salida esté re buena y vamos al teatro y qué sé yo, estás mirando actores, estás mirando teatro, como que estás todo el tiempo maquinando en tu cabeza, es parte de tu laburo de repente ir a ver ciertas cosas. Y también esta cosa del elogio al workaholic. Bueno, sí, lo hemos hablado. ¿Viste? Eso es tremendo. A mí me pasa, de compararme todo el tiempo y de no poder estar tranquilo porque, esta persona no estaría haciendo esto. Esta persona que es workaholic no estaría haciendo esto. Si querés llegar a algún lado deberías... Y esta persona que le va mejor que a mí, seguramente no hace esto los domingos. Seguramente Putin ese pensamiento no está es viendo terrible. Defensa y Justicia San Lorenzo. No, y ni hablar de dormir, del descanso. Sí, totalmente. Pero bueno, sí, o sea, los factores son personales, son culturales y son socioeconómicos. Y en este contexto en el que estamos viviendo nosotros, está muy al límite la salud mental. O sea, yo siento que hay mucha gente a mi alrededor que realmente está teniendo problemas y que están, por suerte, pidiendo ayuda. Pero digo, también hay muchas veces que es difícil identificar que uno está en esa hasta que hay un problema de salud que te corta en seco y te deja o internado o en cama 3 días, como depende de la gravedad del asunto. Y otra vez, yo creo que hay un cambio de paradigma también desde el discurso que se da de los medios, de que de repente hay referentes de los nuevos medios que sí hacen un elogio al ocio y sí reivindican ese momento del ocio. Sí. Pienso en los que consumo yo, Rebor, Luquita Rodríguez, etcétera, que lo dicen feliz de yo me levanto tarde, yo necesito estar tomando unos mates viendo la NBA o viendo un partido de fútbol, jugando a los jueguitos, mucho de jugar a los jueguitos y toda esa cosa que por un lado está buenísimo en el sentido de claro, es re necesario, ellos lo están diciendo reivindicando el ocio cuando quizás antiguamente, pero otra visión es como el ocio está mal, esta visión workaholic que hablaba, y por otro lado es como y lo haces desde un lugar que te permite hacerlo. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, y también hay algo como un anticuerpo propio de esa materia pero eso lo dice porque es Luquitas Rodríguez, claro, que no identifica al trabajador, que está bien, digo, obviamente que el trabajador promedio no se identifica con Luquitas Rodríguez, pero al mismo tiempo no está mal poder decir, che, ¿yo qué puedo extraer de eso? ¿Qué puedo cortar? También hay una cuestión de que en general la ansiedad no te permite, te cambia un poco para mí la concepción del tiempo. Hay una cuestión de que si vos lográs organizar tu día y tu trabajo, por más que sea mucho, seguramente hay ratos que puedas dedicarte al ocio. El problema es que no puedes cortar, o sea, no puedes parar de trabajar o de pensar en el trabajo en su defecto. Y siento que muchas veces estamos haciendo cosas que quizás tienen que ver más con un espacio de ocio, pero que al no poder cortar con lo otro, tampoco te podés... porque capaz que tenés el rato a la mañana para tomarte los mates, pero ya estás como, bueno, no, pero tengo que organizar esto y lo que voy a hacer en el día y lo que voy a hacer después. Es también como generar un espacio mental. Que obviamente que hay gente que lo puede hacer y que tiene el privilegio de poder hacerlo porque tiene un trabajo que se lo permite o porque sus circunstancias socioculturales se lo permiten. Pero ahí, aún así, ahí hay algo que tiene más que ver con el espacio mental que podemos crear para poder hacer eso. Porque probablemente aunque tuviéramos el tiempo, no lo podríamos aprovechar. Totalmente, y lo hemos charlado mucho con Facundo, creo que es uno de los temas del año, esto de, sobre todo ahora que, bueno, vos también, Gande, que estamos en la vida de vivir por nuestra cuenta, independizados ediliciamente, esto de, fin de semana, a ver qué salida o qué se hace, y a veces yo tuve muchos problemas desde chico con esto de, hoy quiero quedarme en mi casa, ponele que haciendo, mira, incluso a veces me ha pasado de quedar con algo del laburo y hacerlo y es tema aparte, pero que tengo ganas de quedarme en mi casa, salir a comprar algo, volver, y yo lo padecí mucho eso, no, hay que salir porque estar en casa es de ermitaño, y después, no, me encanta estar en mi casa un domingo a hacer vida de casa, me fascina, lo quiero hacer cada vez que puedo, está bien, si se puede, está la chance, está bien, si tengo que salir salgo, pero eso también yo lo padecí mucho, una crítica hasta incluso familiar a eso. Me gusta estar en mi casa, me gusta estar... perdón, te pateé. Hay muchos mensajes. Como siempre. Hay una banda de mensajes, es un tema que claramente ha tocado una fibra, y como no, acá Laurita ansiedad, dice Laura Gottfried, estrés y ansiedad, los dos se combaten igual con Vini Clona, dice Pepe Vegan, burnout igual capitalismo, me cuesta mucho mantener la atención en algo, mientras leo pienso en otras cosas y no puedo mantener lo que leo, dice Laura la lectura Gottfried. Y la ansiedad es tremendo. Marcos Gagliardi dice, ves mucho en la facultad profes que esperan que todos seamos workaholic. Tremenda la facultad, totalmente, Marcos. La semana pasada tuve un episodio de ansiedad, no podía hablar de lo tenso que estaba. Fui al doctor y me dio una pasta para dormir el fin y no la tomé porque me sentía culpable de dormir. Está durmiendo mal, serás medicada, dice Pepe Vegan. Basta, Pepe, estoy tenso, Laura, dice. Acá dice Marcos Gagliardi, necesitamos esta misma columna con Tuti. Te tira para hacer un crossover. Bueno, bienvenido siempre. Obvio. ¿Por qué con Tuti pone Pepe Vegan? Si esta piba es una genia, dice Pepe Vegan. Voy a tomar algo que dijo Pepe Vegan, aprovechando la reacción. Yo creo que rompimos un montón de tabúes generacionalmente. Y de hecho hay algo que para mí es una marca de época que tiene que ver con entender la salud de una forma más integral. Como unir, ¿no? Lo que es salud mental con salud física y entender a la salud como parte de un todo, ¿no? O sea, vos puedes estar muy bien físicamente, pero si mentalmente no, hay algo de tu salud que no cuaja. Que, claro, o sea, no está saludable. Bueno. La enfermedad como camino. Un libro que habla de eso. ¿En serio? Sí. Bárbaro. Cada día más coaching en esta columna. Bueno, sin embargo, no, y ahí viene mi aporte de anti-coaching. Yo creo que hay mucho tabú todavía en considerar a las enfermedades mentales como tales, o sea, como enfermedad, porque tenemos muy asociado este estereotipo de enfermedad mental al loquito del loquero. Sí, a un extremo que también que está en deconstrucción, claro. Pero sí. Que hay un montón, o sea, hay una deconstrucción sobre esa imagen, pero yo creo que todavía cuando se habla de tratamientos psiquiátricos o de clona o de un montón de cosas, que tenemos una mirada crítica sobre eso también y podemos ponernos a hablar de laboratorios y de industria farmacéutica, pero por otro lado tenemos muy naturalizado que si se te rompe un brazo, vas a ir, te van a poner un yeso, te vas a tomar los analgésicos para que el brazo selle. Vas a hacer reposo. Vas a hacer reposo y todo va a estar bien. Ahora, cuando tenemos un problema de salud mental, cuestionamos un montón la toma de medicación. Y muchas veces la medicación psiquiátrica, que siento que todavía es algo polémico de alguna manera o que a mucha gente le resuena de una manera negativa y cree que hay que... como que está mal vista de alguna manera o que no sé más como ahí también cómo definirlo. Siento que
hay que empezar a naturalizar que muchas veces es necesario, sobre todo en el contexto en el que vivimos, y que si vos podés hacer, por ejemplo, un proceso psicológico, ir a terapia, pero si vos no podés dormir, por más veces por semana que vayas a terapia, muy probablemente si vos tomás una medicación para dormir, la semana que viene puedas ir una vez a terapia y puedas tener una sesión que te ayude a resolver lo que no te está dejando dormir. Atención profesional. Necesitas atención profesional y menos miedo, yo creo, o una visión crítica sobre esta política anti farmacológica cuando se habla de salud mental. Sí, en general también. De hecho hay como, yo noté como una caricaturización, ponele con el División Palermo con el chiste del clonachu, tomá un clonachu te va a hacer bien. Acá está, un clonachu te va a hacer bien. Exactamente, me acuerdo que yo cuento algo que me pasó sin dar muchos detalles por una cuestión obvia, por un motivo laboral que está todo piola, pero hace unas 3 semanas estuve bajo un episodio de muchísimo estrés. También me pasa esto de decir, estrés por esto, estrés es la persona que está en el hospital, y eso también me hace mal. Culpa por tener estrés. Culpa por tener estrés, me siento estresado por esto porque siento que me está desbordando la situación, y la persona que, no tengo dudas que la persona que está en el Garrahan la está pasando peor, pero tengo que hacerme cargo de la parcela que me toca administrar ahora. En ese contexto, tuve, Mora, mi novia, ahí la nombré, estudia psicología, y hablamos de esto, de la joda de, yo hablo por mí, esto de, un clonacho, y es como, pero vos sabés qué significa ese término, vos alguna vez te lo preguntaste, lo hablaste con tu psicóloga. Una vez incluso con mi psicóloga, en otro ángulo, hablamos de trastornos alimenticios, cosa que yo pensé que era trastorno alimenticio es o la persona muy flaca o la persona que tiene mucho sobrepeso. No, hay gente que lo que vos crees, lo que mal se dice normal, que tiene y padece trastornos alimenticios y que requiere un tratamiento profesional. Entonces celebro lo que decís vos de romper un poco el molde de los extremos, que también están en deconstrucción y celebro que así sea, pero que esto es más cotidiano de lo que creemos. Sí, y que está bien no poder. O sea, yo tengo una amiga que milita mucho el se puede no poder, como capaz no podamos solos salir de esta, o sea, no podamos solos afrontar esto y necesitemos la ayuda de alguien. Y si ese alguien viene momentáneamente con algún tipo de medicación, y la verdad que probablemente a Facu le den un analgésico por sentirse tan mal hoy. Y no nos estamos cuestionando eso. No. Hay que empezar, yo creo, a tener una mirada más abierta, sobre todo en el contexto en el que estamos, que no pinta que de la noche a la mañana va a mejorar y vamos a vivir con más estabilidad. No. Abrazar, digamos, la ayuda que podemos recibir, porque, digo, el extremo puede ser mortal. Sí, realmente puede serlo, y es un tema que el chat estallado da para larguísimo y tendido, como ha pasado con la semana pasada, el debate sobre Villa. Puede haber una parte 2, de hecho yo tengo un material en libro que olvidé traer, pero que quiero traer sobre el consumo de opioides en los Estados Unidos, como para colar esto también. Me encanta. Realmente, pero lo quiero traer porque me interesa debatirlo y nunca encontré lugar para hacerlo, y está bien hacerlo ahora. La próxima grieta es entre los que trabajan en demasía y los que lo bancan contra los que acusan a los demás de planeros por descansar. Está el estigma, continúa Pepe Vegan, de que si te quebraste de manera mental o psíquica, sos un débil. Una pasta es como una muleta si te rompes la gamba, dice Pepe Vegan. Y están proponiendo el crossover con Tuti. Sí, me gustó ahí que Marcos dijo, Tuti aprecia el descanso. Me pareció una linda manera de describirlo. Sí. Me parece una belleza. Cande López, gracias por compartir esto que imagino tendrá una continuación y ha generado una conmoción en el chat, en un buen sentido. Así que una buena conmoción. ¿Se entendió, no? Sí, se entendió perfecto. Cande, gracias por ayudarnos si estamos perdidos en el siglo XXI, hoy estar un poquitito más orientados y orientadas. Gracias a ustedes. Nos vemos el martes que viene.